directo me está dando el ingeniero cuánto vale la dirección del plano de corte. En este caso dice que vale coseno de 45, aquí vale 0, y aquí vale menos, decía menos seno de 45. O sea, aquí en este caso directo me lo ha dado. Bien, en este ejemplo directo me está dando esto de acá. Y aquí me pide calcular cuánto es la deformación en el plano N, o sea, en el plano de corte N, la deformación normal, y cuánto es la deformación transversal, o sea, la deformación, la que es paralela al plano de corte. Esto, mira ya estos dos, este y este otro. Estamos avanzando en la última clase. Entonces fíjense de que resolver esto es muy parecido a lo que resolvíamos en los ejercicios 1 y 2. Es sumamente parecido, porque incluso las mismas fórmulas son muy parecidas. Entonces vamos a tener lo siguiente. Solución sería de la siguiente forma. Fíjense. Primero hay que calcular cuánto es la deformación total que se nos da en el plano de corte, el llamado vencimiento. Esto es igual a matriz de deformación por vector del plano de corte N. Eso va a ser. Ahora, mucho cuidado acá. El problema de manejar deformaciones es que como son valores muy pequeños, por 10 a la menos 3 quiere decir que todos estos números están en por 10 a la menos 3. Sí. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, esto sería en realidad, ¿no? 5 por 10 a la menos 3. Este sería menos 1 por 10 a la menos 3. Este sería 0. Este sería menos 1 por 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 3. Menos 0.5 por 10 a la menos 3. 0 menos 0.5 por 10 a la menos 3 y 0. Por n va a valer coseno de 45, coseno de 45, 0 y menos seno de 45. Ahora, acá se puede hacer lo siguiente, fíjense que puede llegar a ser hasta algo molesto trabajar con arcos por 10 a la menos 3. Hay una propiedad de las matrices que me dice lo siguiente. Este coeficiente yo lo puedo sacar. O sea, si todos los valores tienen el mismo coeficiente, lo podemos sacar. Algo parecido que hicimos cuando calculamos el n, ¿no? Factorizamos los coeficientes alfa. Lo mismo vamos a hacer acá. Por 10 a la menos 3 lo vamos a sacar y lo vamos a colocar aquí al inicio. Esto va a quedar como un exponente 10 a la menos 3. Y luego opero sin ningún problema esto por esto y el resultado vamos a multiplicarlo por 10 a la menos 3. Así para que sea más fácil para no ir trabajando con puro por 10 a la menos 3. Entonces, al hacer la operación nos va a quedar el coeficiente 10 a la menos 3 por, multipliquemos, ¿no? Hay una matriz y un vector. Esto va a ser primer término por el primer término. 5 por coseno de 45 más segundo término por el segundo menos 1 por 0 más tercer término 0 por el menos seno de 45. Listo, de acá es la primera fila. Segunda fila. Segunda fila. Menos 1 por coseno de 45. 1 coseno de 45 más 1 por 0, 1 por 0 más tercer término por tercer término va a ser menos 0.5 por menos seno de 45. Seno de 45. Luego, el primer término por el primero, 0 por coseno de 45 más 0,5 por 0, menos 0,5 por 0 y más tercer término 0 por seno de 45. 45.
Entonces de aquí obtenemos esta matriz de acá. Esta matriz de acá. ¿Cuánto me quedaría este número de acá? Dice que se va a anular, ¿no? Esto con esto y este con esto. Entonces 5 por coseno de 45. Sería 3,53, 6. 53, 6. ¿Listo? Sí. Luego, menos 1 por coseno de 45, 1 por 0 se cancela esto. Menos 0,353. Menos 0,353. Sí. Muy bien. Y el tercero, 0 se anula, 0, 0, 0, todo se hace 0. ¿Está bien? Listo, ese de ahí va a ser el vector, ¿no? El vector que tenemos la deformación para el plano de corte. Como dio un 10 a la menos 3, Todo esto hay que multiplicarlo por 10 a la menos 3, ¿no? O sea, sería este valor por 10 a la menos 3. Este por 10 a la menos 3 y este por 10 a la menos 3. hasta ahí tenemos ya el primero. Fíjense que esto es parecido a lo que hicimos al inicio, ¿no? Es como calcular el P de N. Es muy parecido, o sea, sus fórmulas se parecen a. Luego, el que sigue es calcular cuánto es la deformación en el plano de corte. ¿Cuánto vale la deformación normal en el plano de corte? Para eso hay que multiplicar N transpuesta por DUS. N vamos a volverlo transpuesta, o sea, esto va a quedar así. Coseno de 45, 0 y menos seno de 45. Por, vamos a multiplicar el DUS, ¿no? El DU simétrico, nos dio 3,536 menos 0,353 y luego 0, y todo esto es por 10 a la menos 3. Nuevamente, como esto es un número, como esto es un coeficiente, este por 10 a la menos 3, vamos a analizar solamente esta parte de aquí y el resultado lo vamos a multiplicar por 10 a la menos 3. Es una propiedad que se me permite hacer cuando tenemos matrices, cuando tenemos un coeficiente que está multiplicando. Entonces, calculemos cuánto me va a dar. Primer término por el primer término. Coseno de 45 por 3,536. Más. Segundo término, 0 por segundo término menos 0,353. Más menos seno de 45 por el tercer término vale 0. Todo esto me va a quedar un número y a todo este número lo vamos a multiplicar por el 10 a la menos 3. Muy bien, entonces fíjense, aquí se simplifica 0, se hace 0, 0, se hace 0. Entonces, ¿cuánto nos queda acá? Coseno de 45 por 3,536. 2,5. 2,5. Muy bien. Por 10 a la menos 3. Esa de ahí sería la deformación para el plano de corte E. 2,5 por 10 a la menos 3. Listo, ya tenemos uno. Ya tenemos este de acá. Ahora calculemos la deformación transversal. Para eso, ¿cómo se hace? Fíjense, para calcular la deformación transversal, primero hay que calcular el vector de la deformación transversal, este de acá. Por eso. Primero se calcula el vector de la deformación transversal. Para eso hay que calcular DUS menos el EN, la deformación normal al plano de corte, por la dirección L, la dirección del plano de corte. Entonces aquí reemplazamos. Aquí va a quedar DUS nos quedó. DUS dice que vale 3,536 menos 0,353 y 0. Todo esto por 10 a la menos 3. Menos la deformación normal EN nos quedó 2,5 por 10 a la menos 3 por el vector N, siendo N coseno de 45, 0 y seno de 45. Ahora, ¿aquí qué vamos a hacer?
Vamos a factorizar estos coeficientes. Voy a factorizar este coeficiente de acá y esta parte del coeficiente. O sea, todo esto lo vamos a sacar como que afuera y luego vamos a analizar lo que está dentro. Así para que sea más fácil no trabajar con valores muy pequeños. Entonces tendremos, aquí el inicio va a ser 10 a la menos 3 y esto va a ser por lo que queda aquí dentro. Si factorizamos este 10 a la menos 3 nos va a quedar acá este vector que vale 3,536, luego menos 0,535, no, 353, 0, Sí, ahí estaba arriba. menos este 2,5 lo vamos a introducir, ¿ya? Este menos 2,5 lo introducimos. Entonces aquí va a quedar 2,5 por coseno de 45. 2,5 por 0 sigue siendo 0. 2,5 por menos seno de 45, ¿verdad? Menos seno de 45. Menos 2,5 por seno de 45. ¿Listo? Entonces, calculemos cuánto nos da ese vector de ahí, y ese vector hay que multiplicarlo por el 10 a la menos 3. Bien, entonces, ¿cuánto nos da este vector? A ver, ¿cuánto me da esto, esto menos esto, este menos este y este menos este? 3,536 menos 2,5 por coseno de 45, ¿cuánto me da? A ver, no tendría que ser más pequeño porque es de 3. 2,77. 1. Ah, 1,77. 2,177. ¿Cuál? 1,77. Ah, perdón. 1,770. Sí, muy bien. Luego, menos 0,353 menos 0 va a seguir siendo este valor. Menos 0,353. Luego, 0 menos, este menos por menos se va a hacer más. 2,5 por seno de 45, ¿cuánto es? 2,5 por seno de 45. Ya. 1,77. Muy bien. 1,77. Luego, no se olviden, todo lo que hemos resuelto acá es por un 10 a la menos 3. Entonces, aquí viene el por 10 a la menos 3. Listo, ahí tendríamos, ¿qué cosa? El vector de la deformación transversal. ¿Y cómo vamos a calcular la deformación transversal? Aplicando Pitágoras. Entonces, como último paso, que la deformación transversal, así si hablamos en número, es igual a la raíz cuadrada de todos estos términos. Fíjense, esto sería de esta forma. Va a ser el primer término. A ver, en teoría este primer término es 1,77 por 10 a la menos 3 en teoría, al cuadrado. Más menos 0,353 por 10 a la menos 3 al cuadrado, más el tercer término 1,77 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Sin embargo, vemos que todos los términos tienen por 10 a la menos 3. Eso quiere decir que podemos factorizar estos términos. Si factorizamos el por 10 a la menos 3 al cuadrado, es como si este coeficiente sale fuera de la raíz. Así es como si esto sale fuera de la raíz. O sea, todo esto sale fuera de la raíz. Muy bien, entonces, ¿cuánto nos quedaría este número? La raíz cuadrada de 1,77 al cuadrado más menos 0,353 al cuadrado y más 1,77 al cuadrado.
52,8, muy bien, por 10 a la menos 3, ¿no? Correcto. Por 10 a la menos 3. Sí, está bien. Sí, es alto. Muy bien, entonces de esta forma se calcula la deformación transversal. Ahora fíjense que, como les decía, esto es muy parecido a lo que vimos al inicio, ¿no? Es muy parecido, es como si calculáramos el T, Sí. paréntesis N, sigma N y el otro el tau N, ¿no? Muy parecido. Solo que aquí el problema es este 10 a la menos 3. Este es el problema que uno lo puede hacer confundir. ¿Están seguros que ese es el resultado? Entonces, como ven, analizar lo que es deformaciones es muy parecido a analizar tensiones. Entonces, con que uno le entienda a utilizar estas ecuaciones son las mismas que se utilizan acá, solo que hay que hacer los respectivos cambios. Ahora, hay un tema, o sea, cuando uno, si revisan sus apuntes, al final de los diados, el ingeniero les habla de lo siguiente. ¿Qué relación hay entre la tensión y la deformación? Al final de los diados les habla sobre la relación tensión-deformación. Tensión-deformación. En la foto que corrí. Bien, la fórmula tensión-deformación es la siguiente. Es 2. ¿Sí? ¿Cuál es la cosa? Es 2, no 1. Sí. Ah, ya, 2,518. Exactamente, sí. Son las dos. Ya. Ahora, le decía, fíjense que hasta acá hemos visto tanto tensiones como deformaciones. Al final de la unidad 2, el ingeniero les habla de lo siguiente, les dice la relación tensión-deformación. Tensión-deformación. Para eso hay una fórmula. Hay fórmula y dice lo siguiente. ¿Qué relación hay entre una tensión con una deformación? Para eso hay que seguir la siguiente matriz, fíjense, el siguiente sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones dice lo siguiente. ¿Sí? Es deformación en la dirección de X es igual a la tensión Nx. Acuérdense, esto de acá es lo que se conoce también como la regla de Poisson. Tensión en X sobre módulo de elasticidad en Y menos módulo de Poisson sigma Y dividido módulo de elasticidad menos Poisson sigma Z módulo de elasticidad. Luego, tensión en Y, tensión normal en Y, pero deformación longitudinal en Y es igual a menos tensión en X sobre Poisson, pero sobre el módulo de elasticidad por Poisson, más tensión en Y sobre módulo de elasticidad menos Poisson sigma Z sobre módulo de elasticidad. Y finalmente, deformación en Z es igual a menos Poisson sigma X sobre módulo de elasticidad menos Poisson sigma Y sobre módulo de elasticidad más sigma Z sobre módulo de elasticidad. Esa de ahí es la regla de Poisson. A ver, ¿por qué algunos son positivos y otros son negativos? Veámoslo de esta forma.
Supónganse ustedes que tuvieran este pequeño cubo de acá. Supónganse que tuvieran un pequeño cubo en esta parte. Tuvieran acá un cubo. Acuérdense de Resi. ¿Qué pasaba si a un elemento lo alargábamos en una dimensión? En la otra, ¿no? Correcto. Imagínense que lo vamos a alargar en X. O sea, esto de acá lo voy a agrandar en X, lo voy a alargar en X. Para alargarlo en X, fíjense, si se alarga en X, se va a cortar en la dirección tanto de Y como la dirección de Z. Lo mismo pasa si yo lo quiero alargar, por ejemplo, digamos, en Y. Imagínense que este cubo lo queremos alargar en Y. Si este cubo lo quiero alargar en Y, pues obviamente va a tener que acortarse en X y en Z. Y lo mismo pasaría si lo quiero alargar en Z, se va a cortar en las otras dimensiones. Es por eso de que solamente cuando analizamos deformación en X, la tensión en X es positiva, mientras que las otras son negativas y se multiplica por Poisson. Si analizamos Y, Esa es la ley Y es generalizada. positivo. ¿Cómo? La ley generalizada, ¿no? ¿Cómo? No, nada. Ah, ya, solamente en el eje que estamos analizando la tensión es positiva, las otras se hacen negativas porque en realidad están aportando. ¿Listo? Esos son para las deformaciones longitudinales. Estos son para las deformaciones longitudinales. Deformaciones longitudinales. Longitudinales. ¿Y qué pasaba con las deformaciones transversales? ¿Qué pasaba ahí? La fórmula no era la misma. Se hace una corrección. A ver, vamos a hacer espacio. Aquí en esta parte, ya no vamos a usar este de acá. No, perdón. Ya no vamos a usar eso. Normales, tensiones normales, deformaciones normales o deformaciones longitudinales. Pero ¿qué pasa con las otras tensiones, con los cortantes? Con las tensiones cortantes su fórmula es la siguiente, no es la misma. Sí. Su deformación es la siguiente. Estos solamente son para deformaciones longitudinales. Ahora, ¿qué pasa cuando son deformaciones transversales? Lo bueno es que es más corto. Para deformaciones transversales es más corto. Deformaciones transversales. Para deformaciones transversales es la siguiente. Deformación transversal en la dirección XY es igual. Deformación transversal en la dirección XY es igual a la tensión cortante XY dividido el módulo de elasticidad transversal G. El módulo de elasticidad en XZ es igual a la tensión cortante en XZ dividido el módulo de elasticidad transversal. Y la deformación transversal YZ es igual a tensión cortante YZ sobre el módulo de elasticidad transversal G. Una pregunta, Sí. ¿no tiene las respuestas ¿Cuál respuesta? de este modelo? ¿Este sí? Ya para ver. ¿De cuál? ¿Está bien? Me sale otro valor ahí. A No, ver. sale. El DUS vale, bueno, yo lo tengo con raíz, 2,5 raíz de 2. 2,5 raíz de 2. Sí, está bien. Está bien. Raíz de 2. Sí. 3,536. ¿No? El otro, menos 0,25 por raíz de 2. Si multiplico directo por la digo por matrices.
¿Está bien? Sí, está bien. 0,53. Menos 0,356. Sí, está bien, pues. Yo lo hice por matrices también. El otro es 0. Yo lo hice por matrices. Yo lo hice con raíz. Ya. Y luego el otro, el EN, a mí me dio 2,5 por 10 a la menos Sí, 3. está bien. Está bien. Y finalmente el último da 2,525 por 10 a la menos 3. Bueno, 2,528. Como, bueno, yo lo trabajé con raíces, entonces yo no he trabajado, digamos, con decimales en esta parte, o sea, no he cargado mucho error. Pero de todas formas, fíjense que es bien parecido. Son como 52, 48 son, sí. Sí, no, 52, 49. Sí, está bien. Está bien. Bien. Ahora le decía, ¿no? Acá. El módulo de elasticidad transversal es el siguiente. G es igual a módulo de elasticidad longitudinal sobre 2 veces 1 más relación con módulo de Poisson. Ahora, fíjense, ¿cómo son sus ejercicios del ingeniero? Cuando hace esta parte, relación tensión-deformación, van a ver que es como una mezcla entre los ejercicios que hemos hecho en el ejercicio 3, pero es como que lo hace más largo. Fíjense en este ejemplo. Vamos a hacer un ejercicio 6. Un ejercicio 6. Qué mamada. Tenés que ver. Ya. Ejercicio 6. Fíjense, en este ejercicio el ingeniero me da lo siguiente. Mira esto. Está ahí. Imagínense que el ingeniero le da como dato lo siguiente. Se tiene esta matriz de deformación. Dice que vale 10 a la menos 3 acá. 10 a la menos 3, 2 por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3, luego menos 10 a la menos 3, y todo lo demás un 0, 0, 0, 0, 0, 0. Luego también me da de dato, el XY vale 10 a la menos 3. Vale 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 sobre 2. 10 a la menos 3 sobre 2 de esta forma. También me está dando de dato el módulo de elasticidad y la relación de Poisson. 2100 tonelada fuerza sobre el centímetro cuadrado y el módulo de Poisson 0,12. Sí, 0,12. Y de acá me pide lo siguiente, fíjense, ¿qué me pide acá? Calcular
calcular sigma 1, sigma 2, sigma 3, o sea, las tensiones principales. Ahora bien, aquí este es su tumbesando, digamos, este es su tumbesando. ¿Cómo podemos convertir? Fíjense, hay una relación entre la matriz de deformación con la matriz de tensiones T. En otras palabras, hay que convertir de una matriz de deformación E, hay que llevarlo a una matriz de tensiones T. Y con la matriz de tensiones T sabemos cómo calcular las tensiones principales. Este aquí es como que se tumbe, mucho cuidado con esto. Fíjense con esta parte. A ver, ¿cómo viene la matriz de tensiones T? Acuérdense. ¿Cómo viene la matriz de tensiones T? Sigma X, cortante XY, cortante XZ, cortante YX, tensión sigma Y, cortante YZ, cortante ZX, cortante ZY y la tensión sigma Z. Así es como viene la matriz de tensiones T. Ahora, ¿cómo viene la matriz de deformación E? La matriz de deformación E. Este de acá es un tumbesano, fíjense. La matriz de deformación viene deformación longitudinal en X, deformación longitudinal en Y y deformación longitudinal en Z. Y acá viene de esta forma. Aquí es un medio de la deformación transversal XY, un medio de la deformación transversal XZ, un medio de la deformación transversal YX, un medio de la deformación transversal YZ, un medio de la deformación transversal, este sería el ZX, un medio de la deformación transversal ZY. Este es un tumbesano. Ahora, acá que hayamos dicho, por cuestión de simetría, tau XY es igual a tau YX, así como también tau XZ es igual a tau ZX y tau YZ es igual a tau ZY. Lo mismo pasa acá. Tanto la matriz de tensión como la deformación también son simétricas. Por lo tanto, aquí también se tiene que cumplir lo siguiente. La deformación transversal XY es igual a la deformación transversal YX. La deformación transversal XZ es igual a la deformación transversal ZX. La deformación transversal YZ es igual a la deformación transversal ZY. También se tiene que cumplir. Entonces, ¿dónde estaba el tumbesano acá? Fíjense, de esta matriz de tensiones voy a sacarlo de esta forma. Fíjense, de aquí que voy a sacar. ¿Qué término es este? ¿Qué valor es este? La deformación. Deformación longitudinal en X, ¿no? 10 a la menos 3, correcto. ¿Qué más? Deformación en Y, longitudinal en Y vale 2 por 10 a la menos 3. Deformación longitudinal en Z vale menos 10 a la menos 3. ¿Qué más? Ahora, hasta aquí tenemos estos tres términos de acá. Ahora, estos dos de acá, fíjense, este de aquí y este de acá. ¿Qué términos serían estos dos de acá? ¿Qué término sería ese? ¿Cuál? Deformación transversal. Exacto, a ver. X y Y. Este sería deformación, ojo, pero no fíjense que en la matriz es un medio. O sea, sería un medio de la deformación transversal XY es igual a 10 a la menos 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2. Este de acá vendría a ser un medio, pero este es un medio de XY y este es un medio de YX, pero son lo mismo, ¿no? Fíjense que se cumple por cuestión de simetría.
Eso también es igual aquí, a la deformación y x un medio de y x. Listo, ¿y cuánto valdrían? ¿Cuánto valdrían las otras dos deformaciones transversales? ¿Cuánto valdría un medio de xz y un medio de yz? ¿Cuánto valdría? 0. 0, ¿no? 0 y 0. Pues no valen estos, la tienen 0. Ahora, fíjense que tenemos deformaciones longitudinales y transversales. ¿Cómo vamos a convertir de esto? Lo vamos a llevar a tensiones T. Vamos a utilizar la regla de Poisson. La regla de Poisson. Entonces, utilizando la regla de Poisson vamos a tener, aquí vamos a hacer un paréntesis que decimos convertimos. Aquí vamos a hacer convertimos como solución. Que decimos convertimos la matriz, esta matriz de deformación lo vamos a llevar a una matriz de tensión. Convertimos la matriz de deformación a una matriz de tensión. Para eso hay que utilizar las ecuaciones de Poisson. ¿Cómo? Exacto, fíjense, tres ecuaciones tenemos de dato este y este. Tenemos de dato el módulo de Poisson y el módulo de elasticidad. Nuestras incógnitas son sigma x, y y z. Son tres incógnitas y tres ecuaciones. Entonces va a ser ahí la deformación en x 10 a la menos 3 igual a sigma x en la incógnita 1 sobre el módulo de elasticidad, dice que es 2100. Entonces 2100 por sigma x es la incógnita, sigma x es la incógnita, menos Poisson 0,12 sobre módulo de elasticidad E 2100 por sigma y, menos Poisson 0,12 sobre 2100 por sigma z. Luego tenemos deformación en y 2 por 10 a la menos 3 igual a menos Poisson 0,12 sobre 2100 el módulo de elasticidad por sigma x más 1 sobre módulo de elasticidad 1 sobre 2100 por sigma y menos Poisson 0,12 sobre 2100 por deformación en z, sigma z. Y acá abajo, deformación en z menos 10 a la menos 3 igual a menos Poisson 0,12 sobre módulo de elasticidad 2100 por tensión en x menos Poisson 0,12 sobre 2100 por sigma y más 1 sobre 2100 módulo de elasticidad por sigma z. Vemos que es una ecuación de tres incógnitas con tres ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones. Entonces de acá vamos a reemplazar y vamos a calcular cuánto vale sigma x, sigma y y sigma z. Recomendación, ustedes viendo esto, ¿cómo podríamos simplificar esto? Porque fíjense que al reemplazar en la calculadora puedo yo equivocarme al reemplazar esto. Fíjense que todos los términos tienen 2100, todos están divididos sobre 2100. Entonces, ¿qué pasaría si todos estos términos lo factorizamos el 2100? Si a todo esto lo factorizamos el 2100, pero 1 sobre el 2100. Y el 2100 lo mandamos a multiplicar a este de acá. Entonces, esto se va a volver 2100 por 10 a la menos 3.
Lo mismo acá, vamos a factorizar el 2100 y lo vamos a mandar a multiplicar. Así que aquí va a ser 2100 por 2 por 10 a la menos 3. Y finalmente lo mismo acá. Factorizamos el 2100 y lo mandamos a multiplicar 2100 negativo por el 10 a la menos 3. Entonces, ¿cuánto nos queda? Fíjense que ahora ya está más fácil hacer este sistema de ecuaciones. Bien, veamos entonces cuánto nos sale tensión en X, en Y y en Z. Resolviendo el sistema de ecuaciones que tenemos. Resolviendo el sistema de ecuaciones. Vamos a ver cuánto nos da la tensión en X, tensión en Y y la tensión en Z. ¿Cómo? ¿El otro? No, el otro no. El otro directamente es calcular G y el G nomás es dividir. O sea, queremos hallar que es, así que el G va a pasar a multiplicarlo. Solamente el sistema de ecuaciones son para las tensiones normales. Lo voy a mandar ya terminado en privado. Bien, ¿cuánto nos sale si resolvemos el sistema de ecuaciones? Sigma X, Y y Z. ¿Cómo te va? A mí me dio primero 6 por 10 a la menos 4. Nada es. Nada de eso. Así en el sí. Te dio 2,467 de X. Eso. 2,467. 2,467. ¿En qué unidad estaría esta tensión? Le pregunto. Fíjense. Fíjense que mol aquí 100 toneladas fuerza sobre centímetro cuadrado. Así que en esta unidad se encuentra la tensión. ¿El sigma Y cuánto te dio? 4,342. 342, ¿no? Tonelada fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Y el sigma Z? Menos 1,28. 1,28. 28, 2. Ah, 28 a 3. Tonelada fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, fíjense que hasta acá que tenemos sigma X, sigma Y y sigma Z. O sea, hasta acá tenemos estos de acá, sigma X, sigma Y y sigma Z. Pero todavía nos hace falta las cortantes. Para las cortantes se hace de esta forma, fíjense. Esto de acá es utilizando las ecuaciones de Poisson. Acá los esfuerzos cortantes se hacen así. Esfuerzos cortantes. Primero se calcula lo que viene a ser el módulo de elasticidad transversal G. G es igual a módulo de elasticidad longitudinal sobre 2 veces 1 más Poisson. E vale 2100 sobre 2 más 1 más Poisson, que vale 0,12. Entonces, ¿cuánto nos sale el módulo de elasticidad transversal G? 2000 sobre 2 por 1 más 0,12. ¿Ya? 937.5 toneladas fuerza sobre centímetro cuadrado. Muy bien, hasta ahí tendríamos el módulo de elasticidad transversal. Ahora, ya tenemos el módulo de elasticidad transversal, así que vamos a calcular lo que viene a ser
las tensiones cortantes. Sin embargo, acá fíjense que la tensión, la deformación transversal X, Z y Y, Z dio 0. O sea, si despejamos de acá, este de aquí, vale 0, ¿no? El 2 al mandar a multiplicar a 0 se hace 0. La deformación YZ, el 2 al mandarlo a multiplicar se va a hacer 0. Entonces, si estos dos valen 0, fíjense, si estos dos valen 0, este y este, ¿cuánto valen estos dos? 0. 0 también se hacen 0. O sea, voy a despejar de ahí qué cosa. Deformación XZ, fíjense, si despejamos de ahí, si despejamos el cortante XZ, si despejamos el cortante XZ, eso es igual a deformación XZ por G, pero deformación XZ vale 0, ¿no? Entonces todo esto se hace 0. Ya que este vale 0, pues todo esto va a valer 0. Y lo mismo con la tensión cortante YZ. Es la deformación YZ por G, pero la deformación YZ vemos que vale 0, entonces la tensión cortante YZ también va a valer 0. Sin embargo, fíjense en esto, aquí llama mucho la atención. Un medio de la deformación transversal XY es igual a 10 a la 3 sobre 2. ¿Se puede simplificar este 2 con este 2? Sí. ¿Sí, no ve? Y me queda lo siguiente. Me queda de que la deformación transversal XY había sido ¿cuánto? 10 a la menos 3 solamente. ¿No? Fíjense, el 2 con 2 se fue y me quedó solamente 10 a la menos 3. Ahora, como la deformación transversal XY vale 10 a la menos 3, voy a despejar tensión cortante XY. Entonces, tensión cortante XY es igual a deformación transversal XY por módulo que sea transversal. Entonces va a ser deformación XY haya valido 10 a la menos 3, 10 a la menos 3, y la deformación transversal G 937,5. Entonces, ¿cuánto vale la tensión cortante XY? ¿Cuánto nos da 937,5 por 10 a la menos 3? 0,938 por 10 a la menos 3 por 937,5. 0,938. Sí, 938. Entonces, fíjense, ya tenemos cuánto es el cortante XY, la tensión cortante XY, la tensión cortante XZ y la tensión cortante YZ. Por lo tanto, nuestra matriz, la matriz de tensiones T había sido ¿cuánto? Fíjense, había sido ¿cuánto? Primero, la tensión sigma X. Sigma X nos dio 2,467. Entonces va a ser acá el primero 2,467. La tensión XY. El cortante XY nos dio 0,938. Ojo, ¿no? El módulo de actividad G está en toneladas sobre centímetro cuadrado. Entonces, este también está en tonelada fuerza sobre centímetro cuadrado. Esta es la tensión cortante XY, esta es la que va a venir acá. 0,938. Ahí. La tensión XZ, ¿cuánto vale el XZ? 0. Y 0. Luego, la tensión en Y, el sigma Y nos dio 4,342. Entonces aquí va a venir 4,342. El otro, el cortante YZ. El cortante YZ vale 0 también. 0. Y la tensión sigma Z vale menos 1,283. Menos 1,283. Recordando que la matriz tiene simetría, entonces estos datos de acá los podemos calcular directamente, ¿no? Este se va a repetir acá, 0,938. Este 0 se va a repetir acá y este 0 se va a repetir acá. Listo, hemos convertido una matriz de deformación
a una matriz de tensiones. Nuestra matriz de tensiones va a ser esa. Listo, ya tenemos la matriz de tensiones, perfecto. Con una matriz de tensiones, fíjense que el ejercicio que me pedía calcular, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Así que, ¿qué le vamos a hacer a esta matriz de tensiones? ¿Qué vamos a aplicar? ¿Qué fórmula vamos a aplicar? Acuérdense la que nos decía, el determinante de T menos sigma por identidad tiene que darnos igual a 0. Entonces, aquí, ¿cómo nos va a quedar esta ecuación? Determinante de la tensión T, bueno, la matriz de tensión T, 2,467. A ver, si va a ser que restarle menos sigma, acuérdense, solamente la diagonal principal se le restaba el menos sigma. Aquí, menos sigma. El siguiente término, 0,938. El siguiente vale 0. Siguiente término, 0,938. 4,342. ¿Qué le vamos a hacer a ese? Menos el sigma. Por el 34,2 menos el sigma. Luego 0, 0, 0 y al menos 1,283 le vamos a colocar el menos sigma. Menos sigma. Muy bien. Y a esto hay que calcularle el determinante y hay que hacer que valga 0. Aquí, ¿qué método nos queda perfecto para hacer, digamos? Los cofactores, ¿no? Fíjense, si analizamos la fila 3, nos va a quedar esto. Aplicando el método de los cofactores va a ser el término del término posición fila 3 columna 1 vale 0 por el cofactor fila 3 columna 1, cofactor 3, 1, más el siguiente término dice que es 0, 0 por el cofactor fila 3 columna 2, cofactor 3, 2, más el término este de acá, menos 1,283 menos sigma por el cofactor 3, 3, ¿no? Y eso tiene que darnos igual a 0. Entonces, fíjense, este término no vale la pena calcular este cofactor porque se va a hacer 0, al igual que este. Entonces, solamente vamos a hallar el cofactor 3, 3. Este es el único que nos va a interesar. Pues muy bien, aplicamos acá, ¿no?, el cofactor 3, 3. ¿Cómo va a ser la cosa acá? Sería menos 1 elevado a la fila 3 más columna 3, se va a hacer 1 positivo, por el determinante de la siguiente matriz. Estamos haciendo como pivote, anulamos esta fila y esta columna. Entonces nos queda acá 2,467 menos sigma, 0,938, aquí abajo 0,938 y acá 4,342 menos sigma. ¿Listo? Hay que calcularle el determinante a ese valor de ahí. Muy bien. Menos 1 elevado a un número par se va a hacer 1 positivo. Entonces calculemos cuánto da el determinante de esto. Va a ser esto de acá por esto de acá. La fila principal se multiplica 2,467 menos sigma por 4,342 menos sigma y menos la diagonal secundaria. Este valor por este valor va a ser 0,938 al cuadrado. Entonces, este valor tratemos de simplificarlo a su máxima expresión. A ver, eso nos va a quedar 2,467 por 4,342, ¿cuánto nos da? Multipliquemos este por este. ¿Cuánto nos da? 2,467 por 4,342. Muy bien. 10,77.
Perdón, 71,2. Muy bien, luego, este valor por el menos sigma va a quedar menos 2,467 por sigma. Este valor por este valor nos va a quedar menos 4,342 por sigma. Y finalmente, este valor por este valor va a quedar más sigma cuadrado menos el 0,938 al cuadrado. Sigma al cuadrado lo voy a mandar aquí al inicio. Sigma al cuadrado. Luego, ¿cuánto nos da esta suma? Menos 2,467 y menos 4,342. ¿Cuánto nos da esa suma? Sumamos este y este. Da 6,8881. Muy bien, menos 6,81. ¿No será 809? 809. Sigma. ¿Y cuánto nos da 10,712 menos 0,938 al cuadrado? A ver, capaz de 9,90 algo. 9,746. Perdón, 9,946. 700. Perdón. 774. ¿Cuánto nos da? 776. Sí. 146. Perdón, 746. Muy bien. Entonces, de ahí tenemos una solución cuadrática, ¿no? Ese es nuestro cofactor 3,3. Listo, el cofactor 3,3 lo reemplazamos allá y tenemos lo siguiente. Esto había sido menos 1,283 menos sigma por el cofactor 3,3 vale sigma al cuadrado menos 6,809 sigma más 9,746. 9,746 igual a 0. Entonces, de ahí fíjense, Es 9,83. 83,2, ¿ya? 9,832. O sea, acá 9,832. Listo, entonces fíjense, aquí vamos a igualar este término, lo vamos a igualar con 0. Entonces, primero tenemos menos 1,283 menos sigma igual a 0. Si despejamos sigma de ahí, ¿qué nos va a quedar? Fíjense, sigma había valido ¿qué cosa? Menos 1,283. Listo, tenemos un valor para sigma. Ahora, ¿qué hacemos con el otro? ¿Qué hacemos con el otro? Aquí tenemos sigma al cuadrado menos 6,809 sigma más 9,832 igual a 0. Bien, aquí hay que utilizar sí o sí fórmula cuadrática. Acá el coeficiente primero, ¿cuánto sería su coeficiente de este de acá? 1, ¿no? Acá el coeficiente B va a ser menos 6,809 y el coeficiente C va a ser 9,832. Entonces, aplicando fórmula cuadrática vamos a tener menos B al cuadrado más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado más B al cuadrado menos 4 veces AC sobre 2 veces A. Entonces, si reemplazamos nos va a quedar menos por menos se va a hacer acá un 6,809 más menos la raíz cuadrada de directo lo van a dar los sí, mejor
La me da primero con positivo 4,73. Muy bien, uno que vale 4,73, uno, y el otro Otro vale 2,078. 2,078. Muy bien. Listo, ya tenemos nuestras tres tensiones sigma. Ahora, ¿cuál viene a ser sigma 1, cuál es sigma 2 y cuál es sigma 3? Sería 4, sigma 3. Este sería sigma 1. Así Así sería sigma 3. Sigma 1, el más grande. Sigma 2, el que está en medio, y el sigma 3, el más pequeño, que en este caso sería este. Muy bien, y de esa forma calculamos sigma 1, sigma 2 y sigma 3 para esta matriz de tensiones T que le hemos convertido de una matriz de deformación P. ¿De acuerdo? Este es como un ejercicio que combina las dos unidades. ¿Esto entra en examen siempre? Les cuento que no, esto, o al menos no he visto en un modelo que entra, pero en caso de que preguntara, digamos, porque últimamente he visto que han metido modelos nuevos. Sí. Si es que les pregunta, ya saben cómo se hace. O sea, si se dan cuenta, lo único nuevo acá es esto de aquí. El único.